Buenas tardes, este es el seminario que corresponde a enfermedades estafilocócicas. El estafilococo es un germen importante responsable de muchas patologías que se presentan en la infancia, sobre todo las patologías cutáneas. Este fue descrito por primera vez en el año 1884 por el microbiólogo Anton Rosenbach, el cual fue responsable de la diferenciación entre Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidemidis. Se dice que aproximadamente cada 3 años se descubre una especie nueva de estafilococo. Si hacemos un cálculo aproximado desde 1884, decimos que hasta el día de hoy van más de 40 especies descubiertas. El nombre deriva del griego estafile, que significa racimo de uva, ya que por su morfología microscópica puede asociarse en cadenas y racimos de uva. También coincide que con la coloración de Gram, los Gram positivos presentan una coloración de uva o violeta. En esta imagen evidenciamos lo anteriormente mencionado, que con una coloración violácea y agrupamiento de los gérmenes se nota claramente por qué se le conoce como racimos de uva. Es perteneciente a la familia Micrococcaceae, células esféricas entre 0.5 y 1.5 micrómetros. No tienen motilidad y no forman esporas. El germen más representativo de todos es el Staphylococcus aureus, ya que es el más patógeno, el que tiene mayor capacidad de ser invasivo y el más tóxico para el ser humano. Por ello, tiene mayor importancia clínica. Los estafilococos, para que desarrollen patología, el individuo tiene que presentar una patología de base, estar inmunosuprimido, tener un cuerpo extraño en el organismo, como por ejemplo catéteres endovenosos o sistemas de derivación ventrículo-peritoneal. 1 de cada 3 individuos es portador nasal de estafilococo, ya que este es un germen saprófito, lo que quiere decir que forma parte de nuestra flora habitual y, dado a esto, tiene gran patogenicidad. Son bacterias anaerobias, aerobias facultativas, resistentes al calor y a la desecación, lo que permite sobrevivir al medio ambiente. Se encuentra en fómites en el suelo y puede tener vida incluso meses después de haber causado infección, ya que se puede encontrar en estado de latencia. Con respecto a su clasificación, los estafilococos se dividen en 2 grupos, coagulasa positiva y negativa. Dentro del grupo coagulasa positivo, el único representante de este es el Staphylococcus aureus. El resto de los estafilococos se ubican en el grupo coagulasa negativo. En este grupo, las 2 especies más frecuentes son Staphylococcus epidermidis y Saprophyticus. También se pueden encontrar Haemophilicus y Lugdunensis y muchos otros, pero no son frecuentes en clínica humana. La coagulasa es una enzima que permite hacer coágulos a nivel del plasma y precipitación del fibrinógeno, lo cual favorece la multiplicación de la bacteria. Y esto es lo que le confiere el potencial de crear abscesos, es decir, el Staphylococcus aureus crea abscesos por ser coagulasa positivo y por las adhesinas que se unen a la coagulasa. Hablaremos un poco de la estructura del estafilococo. Los estafilococos constan de una estructura que le confiere facilidad para invadir al huésped susceptible y poder realizar su acción como patógena. Consta de estructuras que le aseguran su supervivencia, así como segregado de enzimas y toxinas capaces de dañar al huésped.
Los factores de virulencia son los que van a mediar lo que son las enfermedades graves. La virulencia está íntimamente relacionada con la clínica. La infección puede resultar bien sea de invasión a tejidos o una lesión causada por toxinas. Con respecto a la cápsula y capa de polisacárido extracelular, estas son las más externas de la capa celular y se encargan de protegerlo contra la fagocitosis de los leucocitos polimorfonucleares. También, dado a esta sustancia extracelular, se puede unir a tejidos y cuerpos extraños como catéteres, injertos, prótesis vasculares, entre otros. Los peptidoglicanos poseen una actividad tipo endotoxina, ya que estimula la producción de pirógenos endógenos, la activación del complemento, la formación de interleuquina 1 por parte de los monocitos y también la agregación de leucocitos polimorfonucleares, el cual es un proceso por el cual se origina la formación de abscesos. También se encuentran en ellos ácidos teicoicos. Estos median la unión de los estafilococos a las superficies mucosas a través de su unión específica a la fibronectina. Son poco inmunogénicos, sin embargo, estimulan respuesta humoral específica cuando se encuentran unidos a peptidoglicanos. La superficie de la mayoría de los estafilococos áureos está recubierta de proteína A, la cual, unida a peptidoglicanos o a la membrana citoplasmática, previene de forma eficaz la eliminación inmunitaria del organismo mediada por anticuerpos. La superficie externa de la mayoría de las cepas de estafilococos áureos contiene un factor de agregación, también llamado coagulasa ligada. Esta proteína constituye un destacado factor de virulencia en estafilococos áureos. Se une al fibrinógeno y lo convierte en fibrina insoluble, lo que hace que los estafilococos se agreguen o formen grupos. La detección de esta proteína constituye la prueba principal de identificación de estafilococos áureos. La mayoría de los neonatos están colonizados en la primera semana de vida por la vía transplacentaria. Aproximadamente entre el 20 y el 40% de los individuos normales portan al menos una cepa de estafilococos áureos en las fosas nasales. Los microorganismos pueden transmitirse desde la nariz hasta la piel, la cual es la forma principal de causar la patogenia. La exposición generalmente ocurre por autoinoculación y, a diferencia del estreptococo, que sí tiene que haber una injuria en la piel, acá la piel puede estar sana y por autoinoculación por las fosas nasales se crea la infección, ya sea por contacto directo con individuos colonizados por vía hematógena o por continuidad. Hablando específicamente de estafilococos áureos, la colonización es preferentemente en personas con diabetes tipo 1, usuarios de drogas intravenosas, pacientes con hemodiálisis, pacientes quirúrgicos o personas con SIDA. Ahora hablaremos del impétigo ampolloso. El impétigo es la enfermedad infectocontagiosa más común en la piel. Existen dos tipos, no ampolloso, que es el más frecuente, y ampolloso. El no ampolloso es causado principalmente por Streptococcus pyogenes, el cual se explica en la otra parte del seminario del día de hoy. El impétigo ampolloso siempre es causado por Staphylococcus aureus y es el resultado de la acción de una toxina epidermolítica que genera lisis entre las conexiones intercelulares de los queratinocitos, formando una ampolla flácida sobre la epidermis superficial. Se clasifica en primario, que es el que se da lugar sobre la piel sana,
o secundario que aparece en piel lesionada, principalmente sobre piel con dermatitis o eczema. El impétigo apoyoso predomina en lactantes menores sin predilección por sexo. Es más frecuente en estratos socioeconómicos bajos, en verano, climas tropicales y niños desnutridos. El impétigo estafilocócico, al igual que otras piodermias, se transmite de persona a persona a través del contacto directo con la piel o de las secreciones nasales. La epidermis se compone de 5 estratos, como ya sabemos. Van de profundo a superficial, del estrato basal al córneo. Dentro de la capa basal proliferan los queratinocitos y van migrando de forma ascendente a los otros estratos. Como parte estructural de los queratinocitos se encuentran los desmosomas, que son filamentos proteicos adherentes que unen su citoesqueleto con el de los otros queratinocitos vecinos. En todos los desmosomas de queratinocitos se encuentran estratos de epidermis, en todos los estratos de los desmosomas de queratinocitos, en cualquier estrato de la epidermis, se expresa la desmogleína 1. La etiopatogenia del estafilococo se basa en que las toxinas exfoliativas producidas por estafilococos aureus son proteasas de serina, que son enzimas de actividad hidrolasa, que se unen a la desmogleína 1 y alteran su función, produciendo la separación entre queratinocitos o acantólisis de una manera que se forma una ampolla dentro de la epidermis. Aquí vemos lo que en esta imagen, los estratos de la piel que ya les mencioné. Y aquí vemos cómo la toxina epidermolítica de Staphylococcus aureus forma la ampolla separando los queratinocitos. La lesión inicial es una ampolla flácida sobre una piel aparentemente normal, que se rompe dejando una base eritematosa, húmeda y un halo de piel que se desprende. Las lesiones secan rápidamente y se cubren de costras claras, finas y superficiales. Una forma clínica que se presenta en el periodo neonatal es el llamado pénfigo estafilocócico del recién nacido. Este puede ser grave y una posible puerta de entrada para sepsis estafilocócica. Además de que tiene una elevada tasa de contagio cuando ocurre en una sala de neonatología. El impétigo apoyoso se considera una forma leve y localizada del síndrome de piel escaldada por estafilococo, en el cual la toxina no difunde más allá del foco infeccioso. Las complicaciones son raras, pero puede haber fiebre, malestar general y adenopatía regional. El grupo de edad con mayor riesgo son los lactantes mayores, que ya no tienen inmunidad pasiva transmitida por la madre, pero aún no tienen anticuerpos y el aclaramiento renal de la toxina está disminuido. Para su diagnóstico, tenemos que este diagnóstico es clínico y solo se realiza cultivo en agar sangre cuando haya dudas del agente etiológico, en que se observarán cocos gram positivos en racimo. El diagnóstico diferencial se hará principalmente con aquellas lesiones que presenten elevación circunscrita de la piel, como por ejemplo pénfigo, dermatitis por contacto irritativa, sífilides papulocostrosas, tiñas inflamatorias, herpes simple o dermatitis herpetiforme. El tratamiento consiste en el lavado de la zona con agua y jabón. Entre los antibióticos tópicos con mejor acción
se encuentran mupirocina, ácido fusídico y bacitracina 7 a 10 días. En lesiones extensas se recomiendan antibióticos sistémicos como cefadroxilo 50 mg kilogramos día cada 12 horas, cefalexina 25 a 50 mg kilogramos día cada 6 a 8 horas. Otras alternativas son eritromicina 30 mg kilogramos día cada 8 horas y dicloxacilina. La dosis en niños es de 100 mg kilogramos día cada 6 horas. Por vía endovenosa, oxacilina entre 100 a 200 mg kilogramos día cada 6 a 8 horas. Cefalosporinas de primera generación. Cefazolina, cefalotina, 100 mg kilogramos día cada 6 horas. Ahora continuaremos con otra entidad causada por infección de estafilococos, la cual es el síndrome de piel escaldada, también conocida como enfermedad de Ritter. Esta es una enfermedad cutánea producida por la toxina exfoliativa del Staphylococcus aureus grupo 2. En esta, la infección primaria por estafilococo acostumbra a pasar desapercibida, afectando sobre todo a la nasofaringe conjuntiva y cordón umbilical. Afecta a neonatos, niños menores de 5 años. El inicio suele ser brusco, con fiebre alta, irritabilidad, hiperestesia cutánea, signo muy característico y precoz, y también eritema difuso, pero más intenso en pliegues y áreas perioficiales. En 24 a 48 horas se forman ampollas flácidas que se rompen con facilidad, dando lugar a grandes erosiones, dejando una superficie húmeda, roja y brillante. El aspecto de la piel es la de un paciente con extensa quemadura de segundo grado. La piel se denuda al mínimo roce, tanto en zonas afectadas como en zonas aparentemente sanas. Esta denudación se conoce como el signo de Nikolsky. A nivel periorificial, se forman costras cerosas y prominentes desde la boca, la nariz y los ojos, pero no se afecta la mucosa oral. El pronóstico en general es bueno y el paciente suele recuperarse en unos 10 días. El diagnóstico es clínico junto al aislamiento del estafilococo en algún foco a distancia como orofaringe, cordón umbilical o nariz, pero no en las lesiones ni en el hemocultivo. El tratamiento. Como primera opción tenemos oxacilina y cefalosporinas de primera generación, cefalotina más clindamicina, la cual evita la generación de toxinas. Como segunda opción, cefazolina. Esta puede ser otra de primera generación como cefalotina más clindamicina. La clindamicina es útil para estafilococos aureus porque inactiva las toxinas. También hay que hidratar la piel y cuidarla. Pasamos ahora a foliculitis, furunculosis y antrax. Estas son un conjunto de infecciones que afectan al folículo piloso con formación de abscesos y casi siempre debidas a estafilococos aureus. Pueden aparecer en cualquier área pilosa de la superficie corporal. Las lesiones de foliculitis consisten en pequeñas pústulas amarillentas bien delimitadas, centradas por un pelo y rodeadas de un halo eritematoso. La conglomeración de varios furúnculos da lugar al antrax, lesión inflamatoria roja, dura y muy dolorosa,
con supuración por varios puntos. Los furúnculos y el ántrax son especialmente dolorosos y pueden dejar cicatriz con la curación. El diagnóstico es siempre clínico y confirmación etiológica con Gram y cultivo. Como diagnóstico diferencial tenemos foliculitis, para la foliculitis tenemos pústulas de acné vulgar, candidiasis y milaria pustulosa. Para los furúnculos, micosis profunda y herpes simple diseminado. Carbunco. La costra hemorrágica y el borde vesiculoso permite el diagnóstico, pero debe realizarse siempre el cultivo de la lesión, aunque no debe posponerse el tratamiento hasta disponer de la confirmación bacteriológica. Su tratamiento consiste en que en las foliculitis superficiales es lavado con jabón de clorhexidina. Para los furúnculos y ántrax se realiza lo siguiente: calor local con compresas húmedas para ayudar a localizar la lesión y el drenaje, lavado y aplicación de pomadas antibióticas para disminuir contagio, escinción y drenaje quirúrgico de la lesión fluctuante, inmovilización de la zona afecta, antibióticos sistémicos contra estafilococos aureus como cloxacilina o cefadroxilo, también amoxicilina más ácido clavulánico. Si existe afectación del estado general, debe realizarse tratamiento parenteral. Otra entidad es la celulitis. Esta es una infección e inflamación del tejido conjuntivo laxo con la afectación de la dermis. Staphylococcus aureus es el microorganismo etiológico más habitual, pero también es causado por estreptococos. En su clínica encontramos zona eritematosa, caliente, edematosa y dolorosa, de bordes mal definidos. Esta es la principal diferencia con la erisipela, ya que en la celulitis está más profunda la infección. Tiende a ser más supurativa y localizada, acompañada de adenopatías regionales, fiebre y malestar general. Como complicaciones, tenemos abscesos subcutáneos, bacteremia, osteomielitis, artritis séptica, tromboflebitis, endocarditis y fascitis necrotizante. El diagnóstico es clínico y mediante cultivos de secreción, mediante aspiración y cultivo. El tratamiento consta de cefalosporinas de primera generación como primera opción u oxacilina. Esta se utiliza según la gravedad y la evolución del paciente. La clindamicina y vancomicina se utilizan en dado caso que la infección se torne más grave y aparatosa. Absceso subcutáneo. Consiste en una colección de pus localizada secundaria a necrosis de tejido por una infección previa, normalmente adyacente. Se manifiesta como un nódulo firme, eritematoso y doloroso que termina fluctuando. Las localizaciones más frecuentes en niños son las mamas, la zona perirectal, las glándulas sudoríparas y el cuero cabelludo. El diagnóstico de esto es clínico y con estudios microbiológicos, Gram y cultivo. En el tratamiento se realiza el drenaje de las lesiones y antibiótico-terapia. Piomiositis. Esta entidad es más frecuente en extremidades inferiores, donde se observa aumento de volumen sin bordes definidos, por estar en un plano más profundo, por lo que solo tendremos el miembro inferior edematizado con rubor, dolor a la palpación y a la movilización. Su diagnóstico es clínico generalmente,
pero también con el drenaje de la lesión donde se toma muestra de esa secreción. El tratamiento es el drenaje muscular, ya que es necesario entre 40 y 70% de los casos, y en un 10% de los mismos es necesario realizar un segundo drenaje. Se utiliza oxacilina y aminoglucósidos, y como segunda opción, cefalosporinas de primera generación más aminoglucósidos. En la artritis séptica, esta es una infección del espacio articular en niños como complicación del curso de una bacteriemia. Los niños pueden desarrollar artritis reactiva secundaria a una bacteriemia en cualquier localización. Su frecuencia es algo mayor que la osteomielitis. La edad más frecuente es en lactantes y niños menores de 3 años, y el 90% de los casos son monoarticulares, afectándose con mayor frecuencia las extremidades inferiores, cadera, rodilla y tobillo. Las manifestaciones clínicas están relacionadas con la edad del niño. Los recién nacidos son poco sintomáticos. Puede predominar la irritabilidad y la clínica de sepsis. En la exploración llama la atención posturas asimétricas. En cuanto a los lactantes, en estos predomina la fiebre, irritabilidad, llanto y rechazo a la movilización de la articulación. Y en los niños y adolescentes predomina el dolor en la articulación, rechazo a cargar peso y a caminar, pudiendo haber signos inflamatorios locales. En cuanto al diagnóstico, es muy importante antes de iniciar el tratamiento obtener una muestra para estudio bioquímico y microbiológico que confirmarán el diagnóstico clínico y puede orientar a la terapia antibiótica. En general, hay signos de infección aguda con leucocitosis, con desviación a la izquierda, aumento de proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular, aunque en ocasiones la PCR puede ser normal. La artrocentesis es una técnica de gran importancia y debe realizarse precozmente con fines diagnósticos y terapéuticos. El líquido articular se analizará en fresco para ver el recuento celular y realización de Gram. Además, el uso de la imagenología, rayos X, ecografía y resonancia magnética. Al igual que en las miositis, el tratamiento de la artritis séptica es básicamente el mismo. Cefalosporinas de primera generación, oxacilina o vancomicina, dependiendo de la gravedad. Este es un tratamiento de larga duración que va de 14 a 21 días vía endovenosa. Osteomielitis. Es una invasión al hueso por continuidad o por vía hematógena. Uno de los signos más frecuentes que nos indican que estamos en presencia de una osteomielitis es la periostitis. El diagnóstico se hace mediante métodos radiológicos, con biopsia, la cual es el gold estándar. Puede ser también gammagrafía ósea, pero esta es sumamente costosa, y con leucocitosis y aumento de reactantes en fase aguda. En el tratamiento se aplica antibiótico-terapia de 6 a 8 semanas vía endovenosa, oxacilina y vancomicina. La vía oral se permite a partir de la 4ª semana y se realiza tratamiento quirúrgico en caso de acceso subperióstico o intraóseo. Dactilitis ampollosa distal. Es una infección ampollosa superficial a los pulpejos de los dedos. Afecta principalmente al pulgar, pero puede afectar cualquier dedo de la mano o de los pies. Las lesiones consisten en una o más ampollas rellenas de material acuoso purulento, asentada sobre una base eritematosa. Suele ocasionar dolor en el pulpejo del dedo afecto. La lesión es tan característica
que el diagnóstico es clínico, pero puede confirmarse con el cultivo. Hay que hacer diagnóstico diferencial con ampollas secundarias a fricción o quemadura, toxicodermias, panadizo herpético, epidermólisis ampollosa e impétigo ampolloso. El tratamiento consiste en la extinción y drenaje de las ampollas, la limpieza de las zonas erosionadas. Como tópico se usa mupirocin o ácido fucídico, y en la antibiótico-terapia se utilizan antibióticos sistémicos frente a estafilococos aureus, cloxacilina o cefadroxilo, amoxicilina más ácido clavulánico. Neumonía estafilocócica. Puede ser primaria o secundaria. Esta neumonía se caracteriza por tener un curso bastante aparatoso. Es muy agresiva, produciendo un choque de estado general del paciente acompañado de hipotensión. Puede formar abscesos en el pulmón denominados neumatocele. Se muestra un exudado algodonoso que suele ser indicador de los estafilococos aureus y de la estafilococcemia. Celulitis preseptal. Es una infección de los tejidos blandos de los párpados que no sobrepasa el septum orbitario. Es la extensión de una infección de los anexos oculares o de la piel de los párpados. Esta es más frecuente en niños menores de 5 años y se presenta con edema, eritema y aumento de calor local del párpado. Celulitis orbitaria. Es una infección que afecta al contenido de la órbita que comprende la grasa periorbitaria y la musculatura extraocular. Es una extensión de la sinusitis. Se presenta en su mayoría en niños mayores de 5 años. La clínica comprende oftalmoplegia, proptosis y disminución de la agudeza visual. En el tratamiento se emplea antibiótico-terapia de 2 a 3 semanas, pudiendo prolongarse de 4 a 6 semanas, y drenaje en caso de abscesos de tamaño mayor a 1.25 milímetros cúbicos. Intoxicación alimentaria. Se da por contaminación de los alimentos con la bacteria o por la manipulación de estos por una persona que esté cursando con una infección cutánea. Es frecuente en los huevos y merengues de las tortas. Los síntomas se presentan en unas 7 horas aproximadamente. Constan de náuseas, diarreas y vómitos aparatosos. Esta enfermedad se autolimita en 48 horas. El diagnóstico es clínico epidemiológico, con cultivo de muestra de heces y alimento. Para el tratamiento hay que hacer una adecuada rehidratación por la diarrea y no se indican antibióticos. Síndrome de shock tóxico. Las infecciones cutáneas, como celulitis, miositis o artritis sépticas no controladas, pueden progresar a la estafilococcemia generando el shock. Esta es una enfermedad multisistémica caracterizada por fiebre elevada, hipotensión y erupción eritematosa, con descamación en manos y pies, más afectación multisistémica. Tiene una mortalidad elevada en 6 horas. Se puede confundir con la enfermedad de Kawasaki por esa descamación específica en manos y pies. Como criterios diagnósticos de shock tóxico estafilocócico tenemos la fiebre con una temperatura a 38.9 grados centígrados, hipotensión, tenemos descamación que se da 1 a 2 semanas tras el inicio y predomina en palmas y plantas. Hay exantema
Eritrodermia maculopapular difusa. También hay compromiso multiorgánico. Estos deben haber 3 o más. Vómitos y diarrea, mialgias graves, hiperemia vaginal, afectación hepática, trombocitopenia o afectación del sistema nervioso central. También tenemos resultados negativos en hemocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, cultivo faríngeo, serología frente a sarampión, rickettsia y leptospira. El tratamiento se basa en antibiótico-terapia combinada. Entonces se puede utilizar como primera opción tenemos oxacilina o cefalosporinas de tercera generación y clindamicina. Y de segunda opción tenemos vancomicina más clindamicina. Todo esto tiene que ir acompañado de una buena reposición hídrica y en algunos casos se requiere uso de inotrópicos. Las infecciones por Staphylococcus coagulasa negativa son habituales en la piel, la faringe, la boca, la vagina y la uretra humana. Staphylococcus epidermidis es el más frecuente, entre 65 y 90% de los casos. Producen infecciones en los pacientes con dispositivos internos, incluyendo catéteres intravenosos, injertos y derivaciones para hemodiálisis, derivaciones de líquido cefalorraquídeo, catéteres de diálisis peritoneal, cables y electrodos de marcapasos, válvulas cardíacas protésicas y prótesis articular. El diagnóstico de estos consiste en diferenciar bacteriemia de contaminación mediante el crecimiento en hemocultivo menor a 24 horas, 2 o más hemocultivos positivos, un recuento cuantitativo de colonias en sangre y catéter venoso central y también por la clínica. El tratamiento es antibiótico-terapia, vancomicina más aminoglucósido y retiro del cuerpo extraño. En este cuadro tenemos el tratamiento que se da principalmente en estos estafilococos y tenemos la primera opción y la segunda opción. Para estafilococos áureos sensibles a oxacilina, como primera opción tenemos oxacilina y como segunda opción cefalosporinas de primera generación, clindamicina, cefuroxima. Para estafilococos áureos resistentes a oxacilina, como primera opción tenemos vancomicina más rifampicina y en la segunda opción tenemos limisolid, trimetoprim, sulfametaxazol, rifampicina, daptomicina, entre otros. Para los otros estafilococos, como primera opción tenemos vancomicina y para segunda opción limesolid, dalfopricina, trimetoprim, sulfametoxazol. Gracias.